Pues vamos a continuar con la misma idea que hemos estado teniendo a lo largo de las últimas semanas. El día de hoy recordarás que estamos terminando una temporada de ayuno, de oración, de lectura de la palabra de Dios, de alabanza a nuestro Señor, buscando que Dios se mueva en nosotros. Si Dios no se mueve en nosotros, difícilmente como iglesia vamos a hacer que Dios se manifieste a través de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, hemos tomado esta idea de buscar ser completamente devotos. Ya hemos hablado qué es la devoción. Entonces, quiero pedirte si puedes poner la siguiente, por favor. El día de hoy vamos a tener un mensaje, una vida entregada a Jesús. Va a estar basada a través de la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículos 1 al 2. Si tú tienes una Biblia diferente, el día de hoy he traído una Biblia Nueva Versión Internacional para que tengas el pasaje ahí listo. Ahorita lo vamos a leer, vamos a buscarlo, pero vamos a hablar de una vida entregada a Jesús, ¿de acuerdo? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Si puedes poner la siguiente, por favor. Esta es mi vida. Si quieres saber cómo es mi vida, en esto se resume todo. Cuando alguien va conmigo a comer y de repente ahí no falta alguien que pide uno de más y dice, ay, como que ya no puedo más. Y por ahí queda un abandonadillo y sueltan por ahí la pregunta, ¿sí? Queda un taquito, ¿quién se lo come? ¿Y quién crees que sale al quite? El primero que sale al quite soy yo y digo, bueno, pues me sacrificaré. Yo no sé si tú eres de esos sacrificados o si ese es el único concepto que tienes de sacrificio, entonces este mensaje es para ti. ¿De acuerdo? No somos llamados a ese nivel de sacrificio. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la devoción se caracteriza porque en ello vamos a invertir nuestra energía, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos. Así como las personas que tienen devoción por un deporte, ¿sí? El día de hoy estuve tentado en traerme una playera de mi equipo favorito de fútbol americano, pero tuve el conflicto porque el equipo de una conferencia con el equipo de la otra, que son mis favoritos, y no sabría qué ponérmela. Lo que nunca pasa es que en esta temporada los dos están por jugar el Super Bowl, entonces, como no supe, mejor no me puse ninguna. Pero eso pasa cuando una persona es devota de algo, invierte mucho dinero. Yo veo gente que es mucho más devota del fútbol americano, que pasa horas, ve estadísticas, invierte tiempo incluso y dinero para ir a uno de estos partidos tan costosos. ¿Sí? Invierte demasiado. Eso es lo que pasa con gente que es devota de algo, de un artista. ¿De acuerdo? Incluso gente que pone su dedicación a un deporte. ¿Y qué sucede con esas personas? Se abstienen muchas veces de asistir a eventos familiares, se desgastan físicamente, se ponen en disciplinas muy rigurosas, qué deben de comer, qué no deben de comer, cuánto deben de dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo sucede con quien vive completamente devoto por Dios. Quien es completamente devoto por Dios se nota por la manera en la que le pone tiempo, por la manera en la que le invierte, por la manera en la que se prepara, por la manera en la que renuncia a muchas cosas. Tienes que revisar tu vida porque de eso debemos de hablar. Dios anhela que le amemos con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. No de domingo a domingo y por un ratito. De hecho, te da 6 días a la semana y te da un día para que se lo dediques, para que lo pases en comunión con Él. Y a veces estamos volteando a ver el reloj para ver si ese día ya cumplió con su hora para salir corriendo y volver con nuestra vida. Bueno, quienes han decidido brindar su vida en una especie de sacrificio, quieren tener una devoción más profunda, pues se debe notar porque invierten tiempo en su palabra, encontrar su consejo, pasar tiempos de comunión, es decir, venir a oración,
no a oración de aquí, ni el día que nos reunimos, sino a venir a un encuentro continuo con Él en oración. Invierten su tiempo para mantener una actitud de adoración. Todo el tiempo los ves en una alabanza que sale de sus labios, no solamente en cantos, sino en todo lo que les sucede, bueno o malo. No solamente eso, sino que requiere de una vida de sacrificios, una vida de dedicación. Empiezan a servirle, empiezan a buscar que otros le sirvan o lo busquen. No ser aquellos de los que dicen, me quedo en mi casita y que vengan y me busquen. Que vengan y me sirvan. ¿De acuerdo? Y entonces, si puedes poner la siguiente, por favor. Si el concepto de sacrificio, de aventarte el taquito es lo único que tienes, entonces pon atención. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ese nivel de entendimiento, quiere llevarte a uno más profundo. Porque el sacrificio se trata de renunciar a algo en lo que confiamos o apreciamos, es decir, a lo que le damos valor. ¿Para qué? Para darle lugar a lo que verdaderamente adoramos, apreciamos, a lo que queremos ser devotos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que para poder darle ese lugar tenemos que renunciar a otras cosas. A cada sí va a implicar un no a algo. Y de eso es de lo que vamos a hablar, porque eso es un sacrificio. Y por lo regular no es fácil. ¿De acuerdo? Entonces el sacrificio es dar y debe de ser esa naturaleza en nosotros, con la misma facilidad que nosotros pedimos, debiéramos de estar dispuestos a dar. Muchas veces solamente la disposición está por pedir, pero ¿qué hay del dar? Somos muy buenos para pedir, pero muy poco buenos para dar. Y Dios está esperando, básicamente, que tú y yo aprendamos a dar. Por lo regular, los niños, en el momento que les enseñas el compartir, en el momento en que les dice a alguien, comparte con tu hermano X. Si traen unos chetos, abren la bolsita y buscan el más feíto, el más rarito, y se los dan con la mano, ni dejan que le metan la mano. Aquí está. Si se trata de unas gomitas de pandita o algo, el más deforme, el que sale ahí todo torcidito, ese es el que quieren dar. ¿Sí? Si se trata de un chocolate, la morucita que cayó, el que se cortó mal, ese es el que quieren dar, el más feo, ¿sí? La pieza más pequeña, el peor juguete, ¿sí? Oye, comparte tus juguetes, y se empiezan a ver, y el que está más viejito o feo, juega tú con este. ¿Por qué? Porque en realidad en nuestra naturaleza no está el querer dar. ¿De acuerdo? Y una vida de sacrificio es aquella en la que das porque lo haces con gusto, con la preferencia de considerar aquello a quien das como con más valor. ¿De acuerdo? Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy. Y si tú ya tienes el texto, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ponte de pie, vamos a leer, vamos a honrar la palabra de nuestro Señor. Romanos es la carta que está en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de tu Biblia, capítulo 12, versículo 1 al 2. Yo traigo una versión, ya lo he dicho, nueva versión internacional. Si la ves diferente, trata de escucharme si esto te confunde o te distrae. Si no, sigue tu lectura. Quienes siguen la transmisión, quienes oyen el audio, importante que se acerquen a un mensaje como estos con la palabra de Dios para saber que no es lo que digo yo, sino lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. De hecho, no soy yo diciéndolo, es Dios hablando a través de lo que yo voy a leer, ¿de acuerdo? Entonces dice la Escritura, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno que ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que
sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, te queremos dar gracias en este tiempo, en este lugar. Gracias por tu palabra, gracias por la revelación de Jesús en nuestras vidas. Gracias por ese Espíritu Santo que es el que nos convence de nuestra condición y que nos lleva a aceptar tu verdad como verdad para nuestras vidas. Te pedimos, quita toda distracción, todo aquel pensamiento que se levante en contra de lo que tú has hablado, toda predisposición en nuestra alma, todo agotamiento, todo cansancio, Padre, que tú lo puedas retirar, Señor. Que tu palabra cumple el propósito por el cual tú la has enviado, Padre. Queremos aprender a vivir una vida de un verdadero sacrificio y no necesariamente comiendo taquitos, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Si puedes poner la siguiente, por favor, se me escapó. La siguiente, perdón, creí que me ibas siguiendo. Bueno, ahí tenemos, si tú estás tomando nota, el primer punto que vamos a compartir el día de hoy acerca de lo que Dios quiere de una vida de sacrificio, es que tú y yo sepamos que una vida de sacrificio es la respuesta a la misericordia de Dios. ¿Sí? Es la respuesta a la misericordia de Dios. La primera parte del versículo 1 dice, por lo tanto, hermanos, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Tú y yo debemos de tomar en cuenta la misericordia de Dios. Si tú y yo no tomamos en cuenta dónde estábamos, a dónde iba nuestra vida, qué habíamos hecho a lo largo de nuestra vida sin Dios, y de qué nos rescató de todo ello, no solamente en las consecuencias de esta vida, sino en la vida eterna. Si tú y yo no tenemos una conciencia clara, no vamos a entender su misericordia, ¿sí? Porque habrás de saber que una vida de sacrificio comenzó recibiendo. Primero tú y yo recibimos. Antes de haber dado algo, Dios ya lo había dado todo. ¿De acuerdo? Entonces una vida de sacrificio comienza recibiendo. Siempre debemos de comenzar por lo que hemos recibido de Dios. ¿Y qué es misericordia? Pues es la manifestación de la bondad de Dios sin un mérito en ti o en mí. Es decir, Dios es bueno sin importar si tú lo eres o no lo eres, si lo has buscado o no lo has buscado, si lo mereces o no lo mereces. Eso es misericordia. No es que tú le amaste primero, dice la Escritura, es que Él nos amó primero. Entonces tú y yo tenemos que reaccionar y responder a esa bondad. ¿De acuerdo? Sin haber hecho algo o aún habiéndolo hecho, incluso mal, Dios es bueno. No está condicionado a lo que tú y yo podamos hacer, sino a lo bueno que Él es. ¿De acuerdo? Estamos llamados a dar como un acto que corresponde a lo que Dios ya nos ha dado. Eso es el tipo de sacrificio que Dios está esperando. No movido porque te creas muy bueno, no movido porque te creas muy justo, sino porque sabes que el único que es bueno es Él. Se acercó un discípulo y le dijo al Señor Jesús, Maestro bueno, y Él le dijo, bueno, solamente uno, solamente Dios. ¿De acuerdo? Entonces tú y yo no hay forma de que podamos hacer algo, no hay forma de que podamos merecerlo. Dios es misericordioso, es decir, Él actúa con bondad sin importar qué hagamos. Y a eso correspondemos. ¿Quieres presentar una vida de un verdadero sacrificio? Tienes que tomar en cuenta que no es por ti. A veces oramos, Señor, yo te pido por Luis, ¿no ves qué bueno es y cómo te sirve y cómo esto y cómo lo otro? Y casi puedo ver a Dios diciendo, wow,
por ese Luis no necesitaba morir Jesús. ¿Es tan bueno por todo lo que me están diciendo? No, en ti y en mí no hay nada que no hayamos recibido de Él. Entonces, cuando vemos todo lo que tenemos como un superávit, tal vez no te acomodas, es decir, como algo que tenemos de más, cuando tú y yo nos damos cuenta que tenemos lo que no teníamos derecho, porque nunca lo ganamos, nunca lo luchamos. Por eso cuando alguien tiene duda de su salvación, yo digo, ¿de qué tienes duda? ¿De lo que tú puedes hacer o de lo que Él hizo? Porque Él lo ganó todo. Te lo dio como un regalo, es gratis. Gratis viene de gracia. Como no lo merecemos, como lo tenemos de más, pues entonces debemos de dar lugar a ello. Poner atención. Lo tenemos porque alguien nos lo dio. En una ocasión, hace muy poco, supiste que por parte del trabajo tuve la oportunidad de ir a un lugar de estos preciosos que a veces ves en algunas revistas que te dicen un hotel con todas las facilidades, con todos los lujos, las comodidades, le llaman todo incluido. Y fui, me invitaron. Y entonces yo llegué y iba a tomar mi reservación y delante de mí se pusieron adelante unas personas y reclamaban y gritoneaban y levantaban la voz. Porque algo no les había parecido del servicio, del lugar. Yo no quise darle importancia. ¿Sabes por qué lo exigían de esa manera? Porque ellos habían pagado por ello. ¿Tú crees que yo me fijé en los detalles cuando me invitaron de a gratis? Yo a todo lo veía riquísimo y lo disfrutaba y demás. El día que tú y yo empecemos a vivir una vida conscientes de lo que ya tenemos, porque no lo teníamos, empezaremos a vivir una vida agradecidos, podremos ver la misericordia de Dios y entonces vivir una vida de sacrificio en respuesta a lo que Él. Imagínate que en tu corazón dices, gracias Jesús por pagar todo, pero de todas maneras me voy a esforzar por seguir pagándolo yo. Lo he puesto en ejemplo. Imagínate que sacas un auto o una casa, que llegas al último pago y que todavía te presentaras al banco y le dijeras, no, ya sé que ya acabé de pagar, pero de todas maneras ya sé que está pagado, pero yo quiero seguir pagando. ¿Qué diferencia de ser vivir una vida queriendo pagar todo el tiempo a una vida descansando en que ya algo lo pagó y ahora brindando tu vida en agradecimiento a aquel que lo pagó? ¿Te das cuenta de la diferencia? Un acto de adoración contra un acto de obligación. ¿Cuánta gente no está viniendo a un encuentro con Dios, a un lugar como estos, como una iglesia, solamente por una obligación, por una condenación, porque me siento mal por todo lo que he hecho? En vez de venir a conocer cada vez más a aquel que ya te amó y lo hizo por ti. Qué gran diferencia cuando vienes por gratitud para adorarlo. Dice Romanos 12:1, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual. Pablo rogándoles, en adoración espiritual, hazlo por una adoración. El sacrificio es una manera de adorar a Dios porque yo confío en Él. Y porque no doy de lo que me sobra. Tan importante es para mí que me brindo, que me entrego en todas sus formas. Y voy a poner un ejemplo, y de verdad Dios lo sabe y tú conoces este lugar si has venido más veces, que nunca hemos querido conmover tu corazón ni manipularlo para que te podamos pedir dinero. En su misericordia Dios, aun cuando tú y yo no hemos sido lo suficientemente fieles, Él ha provisto no solamente para este lugar, sino para muchos más en donde Él está haciendo su obra. La gloria sea para Él. Pero en este ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 1 al 4, dice lo siguiente, dice, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo.
También vio una viuda pobre que echaba 2 moneditas de poco valor. Tenemos 2 tipos de personas. Gente rica que estaba echando sus ofrendas en el templo, y también una viuda pobre, viuda y pobre. No había cosa más terrible en aquella época de Jesús que ser viuda y que ser pobre. ¿Por qué? Porque una viuda ya no podía depender de su varón que le proveyera. Y si no tenía familiares que velaran por ella, iba a caer en pobreza. Tenemos una gente, por un lado, que es rica, que tiene mucho que dar, y una persona que no tiene nada que dar. Ese es el escenario. Y dice el versículo 3, les aseguro, dijo, que esta viuda pobre echó más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo su sustento. ¿Cuánto echó? 2 moneditas de poco valor. ¿Cuánto representaba eso para ella? El 100%. A veces te preocupas porque aquí te habla alguien de diezmo. Esa mujer no agarró y dijo, híjole, ¿y ahora cómo parto las moneditas? Porque pues es el diezmo, ¿no? Echó todo su sustento. No es porcentaje, no es cantidad, es una actitud de adoración. El sacrificio de esta mujer se movió hacia la adoración, aun cuando esto iba a afectar su condición. No damos por ignorantes, damos con pleno conocimiento de lo que estamos participando. Por eso, a lo largo de este mes te dije, prepárate para un día como hoy, para dar conforme cada uno disponga en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, no pongas tu nombre, no nos interesa identificar si tú vas a dar una cantidad u otra, y si eres tú el que la va a dar. Lo que nos importa es que comprendas que un acto de adoración a Dios también viene de esa manera. Insisto, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu corazón. Aún si fuera el 10% del que habláramos, Dios te permite el 90%. De ese te dice, organízate, haz lo que sea. Pero insisto, dejemos el ejemplo del dinero, que no es lo importante, sino del acto de adoración. ¿Por qué el Señor Jesús tocaba esas membranas en la gente? Porque era lo que más le preocupaba a la gente. ¿Quieres ver a una persona preocupada por su vida? Tócale su dinero, tócale su bolsillo. Y entonces ahí vas a saber verdaderamente dónde está su corazón. El resultado final es lo que nos lleva a través de nuestra realidad actual. Es decir, lo que yo hago ahorita tiene un impacto en lo futuro. Entonces, si yo voy a ver un resultado, tengo que estar viendo lo que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Porque lo que damos no es por lo que tenemos o por lo que estamos pasando, es por la condición de nuestro corazón. Si nuestro corazón es un corazón dispuesto a adorar a Dios, va a estar dispuesto a dar. Dejemos a un lado el dinero, que muchas veces, desafortunadamente, mal utilizado, mal enseñado, ha lastimado a tantísima gente. Vayamos con el tiempo. Considera que el tiempo también es un recurso en tu vida. Si el tiempo que tú tienes para Dios y para buscarlo y para adorarlo es nada comparado con lo que tú dedicas a un deporte, a un artista, a una serie, a un trabajo, a las amistades, a tu propia familia. Como dice la Escritura, donde está tu tesoro está tu corazón. Date cuenta a dónde estás poniendo tu tiempo. La gente llega al final de sus días diciendo, bueno, Señor, discúlpame, escucha mi oración tantito porque me estoy cayendo de sueño. La verdad es que tuve todo el tiempo para todo el mundo y para toda la vida y para todas las personas menos para ti. Dejemos a un lado en paz el dinero, el tiempo. ¿Qué hay de tu capacidad, de esos dones, de esos talentos? ¿En quién los estás invirtiendo? ¿Cómo los estás invirtiendo? Incluso para enriquecer gente que ni siquiera conoce ni le interesa de Dios. Ok, le llamamos trabajo muchas veces a eso. Está bien.
Necesitamos vivir y tener provisión, pero lo principal es que somos llamados a hacer luz donde quiera que nos encontremos. El hecho que yo tenga que trabajar con una persona que no cree en Dios no significa por ello que yo no puedo estar adorando a Dios con mi manera de trabajar. Doy gracias a Dios, e insisto, te lo doy de testimonio, no para que me admires, porque es de lo que puedo hablar. Pero llegó un momento en que en mi trabajo me dijeron: Luis, ¿todas las personas de tu equipo tienen que ser como tú? Yo le dije: ¿a qué te refieres con eso? Pues sí, creer en lo que tú crees. Y yo dije: bueno, no, pero la verdad de las cosas es que me entiendo muy bien en esa manera. Y me dice: ¿sabes una cosa, Luis? Está bien, trae puros de esos. Dejemos a un lado tu tiempo, tus dones, tu dinero, tus fuerzas. ¿A quién le estás poniendo tus fuerzas? A veces tenemos la fortaleza para estar 4 horas sentados, 3 horas, no sé, viendo de repente una de estas películas, y aquí no tenemos fuerza ni 10 minutos para mantenernos conscientes. Eso si vemos una serie, ni parpadeamos. Pero no vengamos a la iglesia porque me estoy durmiendo, me estoy distrayendo, ya quiero ver otra cosa. ¿Dónde está tu corazón? Una vida de sacrificio lo hacemos por adoración a Dios. ¿Sí? ¿A dónde está llevando la adoración tu vida? ¿Qué estás adorando? Conozco gente que se va a un partido de fútbol, se forma 1000 horas, soporta rayos del sol, y bueno, que lo mojen, en mejor de los casos que sea cerveza, y no le importa. Pero no puede estar aquí sentado porque ya siente que lo sentaron en un martirio, en esas sillitas rojas tan incómodas, aunque allá se siente en el cemento. Das tiempo, dinero, esfuerzo, conocimiento. Dependiendo lo que te pasa, o lo haces independientemente de lo que te pasa. Porque dar cuando tienes ganas, porque dar cuando te sobra, porque dar cuando quieres y te va bien, es bien fácil. No se necesita ningún sacrificio para eso, ¿sabes? Pero dar cuando no lo tienes, representa todo. Esta mujer dio todo su sustento. Era viuda, era pobre. Le iba a implicar muchas cosas. ¿Por qué estás dando a Dios? ¿De qué manera te estás sacrificando? ¿Te estás sacrificando como yo con los taquitos? Que digo, pues está bien, me voy a sacrificar. Punto número 3, si tú estás tomando nota, por favor, es que una vida de sacrificio es una ofrenda viva, apartada para Dios y agradable para Él. Dice el versículo 1, en la última parte, en Romanos 12, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y analicemos el ejemplo típico de personas que ponen su ofrenda. A veces buscan como que fuera un momento especial. Por eso el Señor Jesús en Mateo 6 se detiene y les dice: el día que des, no hagas tocar trompeta para que todos te vean, ¿sí? Sino que lo des en privado, porque tu Padre que te ve en lo privado te recompensará en público. Por eso nosotros no tenemos un momento para poner las ofrendas. Ni siquiera nos interesa si pones, no pones, cuándo pones, cuánto pones. Porque ese es un asunto privado entre tú y Dios. Entonces, las personas que dan les gusta dar alarde, ¿sí? Que sea bien recibida, lo hacen en un momento determinado. ¿No te ha pasado alguna vez querer dar algo y que los demás vean que eres tú el que lo da? A lo mejor no son tan pecadores como yo, pero yo sí soy bien pecador. Espero eso no te desanime, pero estoy formándome igual que tú a la imagen de Jesús. Pero el sacrificio consiste en renunciar a algo de lo que dependemos y debería de ser difícil, ¿sí?
debería de implicar hacerlo a un lado, apartarnos, para que pueda ser agradable a Dios. ¿Sí? El sacrificio va a consistir en que tengamos presente que cuando Jesús llegó a tu vida, dijo Jesús, según lo escrito por Juan en el capítulo 10, capítulo 10, versículo 10, dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. La abundancia proviene de Él, no de ti. Por eso no puedes alardear de lo que haces, de lo que sirves, de lo que das. Sabes que por lo regular cuando uno viaja a visitar otra iglesia, Dios me ha permitido, como tú lo sabes, apoyar en la plantación de la iglesia en Lima, Perú, en Osorno, Chile, en Matagalpa, Nicaragua, en La Habana, Cuba, en Santander y en Bilbao, España, aquí en Querétaro. Dios por su misericordia me ha permitido ir. Y a veces cuando uno viaja a estos lugares, va con la idea de que uno va a bendecir a la gente, pero nunca piensa que uno puede ser bendecido en ese viaje. Y entonces un día Dios me confrontó con este corazón pecador y me dijo: Luis, nunca estás atento en las maneras en las que yo te bendigo en cada uno de estos lugares. Entonces ahora te voy a pedir que estés muy atento en ver, y cuando encuentres a la persona por la cual te voy a bendecir con algo, se lo hagas saber. Y entonces pues yo empecé a hacer estos viajes y de pronto Dios me llamó a bendecirlos. Entonces cuando yo hacía un viaje, era bendecido en alguna manera por alguien, entonces le daba una ofrenda. Y al principio me sentía muy bien porque les daba una ofrenda importante, llamémoslo así. No los 5 pesitos que uno sacaría en el semáforo y eso así como que, ay, ¿por qué me salió la de 5 y no me salió la de 2? Me confundí. Sino con conciencia. Llegaba y le decía a mi hermano: mira, Dios me bendijo por esto, te quiero dar una ofrenda. Y entonces empecé a notar que yo y el corazón de algunos de los hermanos se empezaba a distorsionar. Y entonces notaba ciertas atenciones extras por haberles dado una ofrenda. Y yo empezaba a sentirme cada vez mejor por haber podido dar una ofrenda. Entonces Dios trata con mi corazón y de repente me dice: Luis, la próxima vez que des una ofrenda vas a dar $1. Y yo dije: $1, Señor. Eso da más vergüenza que darlo que no darlo. Dijo: tienes que darlo. Le tienes que enseñar a las personas que cuando yo doy, no deben de ponerle pero, sin importar cuánto es el importe. Y cuando tú des, lo das en mi nombre, no lo das en tu nombre. Te sientes muy bien porque crees que tú estás tomando de tu dinero para dar algo. Pero debes de aprender que tú nada más eres el vehículo de bendición. Y entonces, con toda la vergüenza, empecé a llegar y cómo le doy la vuelta. Y mira, Dios me ha bendecido mucho en este viaje a través de ti y te quiero dar algo. Y con pena sacando mi billetito de $1 y la persona expectante. Cuando oye, y te voy a dar algo, así. Y recuerdo la primera persona que cuando se lo di, se sorprendió y dijo: yo sé que dentro de su corazón, tan vergonzoso era para mí como para él darnos cuenta que le estamos dando el valor no al acto, sino al importe. Y qué fácil es dar cuando tú lo haces en tu nombre, cuando no implica un sacrificio, aun cuando se pudiera tomar de la iglesia y tú eres el que lo lleva. Pero qué difícil es adorar a Dios, ¿sí? Como ese sacrificio vivo, santo, es decir, apartado y agradable para Dios. Cuando no te fijas en un acto, ¿sabes cómo le llama la Escritura a esas cosas que hacemos con una intención equivocada? Le llama obras muertas. Y te pongo un ejemplo para ilustrarte. Participamos de cerca con Casas Hogares. De hecho, sabes que Nueva Vida tiene una que se llama GESET Nueva Vida. Y de repente se acerca mucha gente con buena intención de querer donar. Y entonces te hablan de todo lo que pueden donar y hacer y demás. Y tú, maravilloso por todo lo que sabes que puedes hacer en el nombre de Dios con eso.
Pero cuidado pierdas un detalle. Cuidado se te olvide hablar del recibo deducible de impuestos, porque entonces se les acaba el encanto. Cuando estábamos en los trámites todavía no podíamos recibir algunas cosas para poder expedir un comprobante de donación debidamente deducible. Y entonces cuando llegamos a este punto la gente decía, no, entonces espérame tantito. Se acabó toda la bondad. Una obra muerta. Entonces cuando tú y yo hacemos un sacrificio de obra muerta, entonces no es como lo dice aquí la palabra, ofrezcan su cuerpo, es decir, su vida, como un sacrificio vivo. ¿Quieres que no sea muerto? ¿Y quieres que sea vivo? Que sea movido por Dios y para la gloria de Él. ¿Quieres que sea muerto? Que sea movido por tu corazón y para tu propia gloria. Sacrificio vivo, santo, santo, apartado. ¿Qué significa? Santificación, santo. Destinarlo, apartarlo, darle un uso, consagrarlo, dedicarlo a Dios. Dios quiere que lo hagamos de forma viva y apartado de cualquier intención nuestra o del mundo. Y eso va a hacer que sea agradable a Dios. ¿Qué estás ofreciendo a Dios? ¿Ofreces todo lo que representa tu vida, tus dones, tu tiempo, tu energía y demás para quedar bien tú? ¿O lo entregas simplemente para la gloria de Dios? ¿Te apartas de esas influencias que te pueden llevar a envanecerte? ¿Renuncias a ellas con que tú no seas visible, pero Él se lleve la gloria? ¿Buscas lo que le agrada a otros en vez de buscar lo que le agrada a Dios? Entonces no es un sacrificio que le agrade a Dios. El último punto, si tú estás tomando nota, cuarto punto, si lo puedes poner por favor. Una vida de sacrificio es la voluntad de Dios y no la del mundo. Dice el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos dos lugares que quieren influir en nuestras vidas y en nuestros corazones. El mundo, por un lado, que quiere llevarte a hacer lo que ellos quieren, que te rindan reconocimiento, que te sientas bien, y el lugar a donde Dios... Tú eres invisible y Dios se lleva toda la gloria. A donde puedes probar que lo que el mundo te ofrece es efímero. Mientras se lo das a los demás, te van a aplaudir. El día que se los dejes de dar, simplemente te sustituyeron por alguien más. Y Dios no. Dios te va a dejar un lugar para poderle adorar con todo tu corazón todo el tiempo. Una vida de sacrificio es una rebelión abierta al mundo y esa es la manera de mostrar fidelidad a Dios. Es cuando tú confías en su voluntad y no en la del mundo. El mundo y quien lo gobierna lo que espera es determinar tus prioridades, imponer su agenda, manejar sus tiempos, tus tiempos, y que lo hagas a su manera. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere el mundo. Pero en la medida en la que tú y yo somos firmes, esa es la medida en la que realmente estamos mostrando que nuestro sacrificio es correcto, aun cuando a los demás no les agrada. Pero estamos muy preocupados por qué acepta la mayoría. ¿Sí? 1 millón de moscas en el excremento no pueden determinar que eso es bueno para tu vida. Perdóname por el ejemplo. Pero a veces hacemos lo que hacemos porque muchos pudieran no estar equivocados, aunque eso nos lleve a la destrucción y a la muerte. Pero es lo correctamente aceptable. Entonces, cuando tú y yo resistimos esas formas del mundo y permitimos que sean transformadas por lo que Dios ya hizo, lo que sigue haciendo, eso te va a llevar a una vida de sacrificio permanente, buscando cuál es la voluntad de Dios y no la del mundo. Y con ello, evidentemente, se va a notar, vas a transformarte, vas a cambiar de forma, vas a ser diferente.
incluso en tu manera de pensar, de actuar, de sentir, toda tu alma va a ser transformada. Transformación viene de un original en el griego que se llama metamorfos, es decir, cambio. Cuando básicamente una oruga es transformada en mariposa, difícilmente queda la misma forma en esa oruga una vez que es transformada. En ti y en mí cada vez debe de haber la forma de Jesús. No que se note y como que no se note, como que se ve y no se ve. ¿Sí? Debe de ser lo primero en nuestras vidas. No puedes tú y yo, no podemos entrar en un conflicto. Tenemos que decidir. No puedes vivir una vida de conflicto entre lo que pide el mundo y lo que pide Dios. Porque si no, tu mente no ha cambiado. Dice Santiago en su carta en el capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios les ama celosamente? Por el Espíritu que hizo morar en ti y en mí. Debes de entenderlo de esta manera. O decides que ese sacrificio te lleve a probar esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. O lo único que vas a pasar el resto de tu vida como cristiano es una vida totalmente desagradable. Va a ser lo peor, no vas a estar ni contento con el mundo, ni contento con Dios. Vas a sufrir toda la vida. Vas a estar en conflicto. Tienes que tomar una decisión. Para probar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta, tienes que tomar esa decisión. Nadie la puede tomar por ti. Pero si tú quieres vacilar entre dos mundos, vas a tener la peor de las vidas cristianas y la peor de las vidas en el mundo. ¿Qué es lo que estás buscando con tu vida? ¿Con quién quieres quedar mejor? Porque no tomar esa decisión nunca te va a llevar a encontrar esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Si puedes poner la última, por favor. Ahí está la conclusión. Ahí está el resumen de lo que he hablado para ti el día de hoy de parte de Dios. Vive una vida de sacrificio por la misericordia que Dios ya ha tenido, tiene y va a tener por ti. Que tu vida sea un reflejo de una adoración a Dios. Que tu vida se manifieste como esa ofrenda en una manera práctica. Y con eso harás evidente que tienes por la voluntad de Dios algo y no por lo que tú estás viviendo con el mundo. Entonces probarás su buena voluntad, agradable y perfecta. Amén. Vamos a terminar. Le voy a pedir al grupo de alabanza. Mira, porque estaba inspirado el día de hoy. Si notaste inspiración, tenía aquí a mi chencha a un lado. Yo decía, ay, me está viendo. No. La gloria es para Dios porque yo no hice nada diferente. Quiero orar contigo. Quiero que, como te lo dije, estamos terminando nuestra temporada de ayuno y oración, y no era para hacerle manita de puerco a Dios, no era para que viera, ay, cómo nos afligimos y nos castigamos y lo sorprendamos. Era simplemente para hacer los espacios que necesitamos tú y yo para ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Para eso tomamos al inicio del año una temporada de ayuno y oración. Prescindimos de lo no necesario e indispensable en nuestras vidas por buscar más a Dios. Hacemos un lado redes sociales, hacemos a un lado alimentos que nos hacen saciarnos y olvidar esa sensación de necesidad.
dedicamos tiempos a la adoración, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, 3 semanas para buscar su voluntad, para llenarnos. Si tú no lo hiciste, practícalo, practica el ayuno. Te debe llevar una intensa comunión con Dios de tal forma que digas, esto no es mi tope, más bien esa es mi base y a partir de eso construyo mi vida. Con esto terminamos esta temporada de ayuno y oración dándole gracias a Dios para quienes pudimos experimentarlo, para quienes entramos en una relación más profunda, para quienes lo luchamos. Nunca te vas a dar cuenta cuán importante es para tu vida entregarte a Dios en tanto tú no luches por un sacrificio. Si no batallaste en esta temporada de ayuno y oración, es porque quizás te faltó definir ese sacrificio vivo, agradable, porque este es tu culto racional. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero dar gracias por la vida que tú nos das. Gracias porque ni siquiera estamos haciendo sacrificios para ganar la vida eterna, ni para ganar tu favor, Señor. Tú eres bueno porque eres bueno, independientemente de cómo somos. Permítenos vivir una vida completamente devotos de ti, Padre. Que sea congruente lo que creemos y lo que deseamos con lo que vivimos, Señor. Quita todo impedimento, toda apatía, toda dureza, toda indiferencia, Señor, toda mentira depositada en nosotros que nos quiera apartar de este deseo genuino de tener una comunión. Tú estableciste los sacrificios para acercar el cielo con la tierra, es decir, para acercar tu presencia con nuestra presencia, para derribar barreras, para saber que en eso se representa un sacrificio, en entregar lo mejor de lo mejor, no lo que nos sobra. Tú mismo pedías como sacrificio animales perfectos, no los deformes, no los desechos. Perdónanos si estamos entregando una vida de esta calidad, Señor, porque eso da reflejo del lugar que tú tienes en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Permítenos crecer en una comunión que te dé gloria, que te refleje y por la cual otros digan, yo necesito caminar en lo que estás caminando, en esa comunión con Dios. Ayúdanos, danos más de tu Espíritu Santo, Padre. En el precioso nombre de Jesús, el Señor.